Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con receta dulce, en esta ocasión leche condensada, pero muy especial porque no le voy a poner azúcar. Súper fácil de hacer, lo mejor de todo, riquísima y te sirve para infinidad de recetas. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes que son poquísimos. Lo primero, leche en polvo. Puedes usar desnatada, puedes usar entera, la que quieras. Cantidad 130 gramos. Si lo quieres en taza, una taza y 2 cucharadas. Edulcorante. Ahora te voy a dar los detalles en la receta, pero ahora mismo son 7 cucharadas de edulcorante. Fíjate que sea apto para cocinar con temperatura. Yo voy a usar este, que es granulado. Y bueno, va muy bien. Listo, con estos 7 cucharadas. También agua, 100 mililitros de agua, 100 gramos si lo pesa. Como siempre te digo, mucho mejor. Y una pizquita de sal. Opcional, la sal para realzar los sabores. Ponemos en un caso el agua, acuérdate, 100 mililitros, 100 gramos. Y también añadimos el edulcorante. Como te he dicho antes, el edulcorante tiene que ser apto para cocinar con temperatura. Dependiendo del edulcorante que utilices, vas a tener que añadir una cantidad u otra. Este edulcorante granulado con 7 cucharadas va perfecto. Mientras que me quedo aquí dándole en el fuego, acuérdate, aquí abajo tiene un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeos. Estoy subiendo 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, de todo tipo, que espero que te encanten, que las disfrutes, que las compartas y te agradezco de corazón. Y si ya estás suscrito, te mando un beso bien fuerte. Bueno, aquí continúo, fíjate, hasta que está bien disuelto. Lo dejo a fuego medio hasta que comienza a hacer esas burbujitas por los bordes. En ese momento, listo, me lo saco y lo voy a dejar aquí un ratito. Primero le voy a dar con mi espátula para que pierda esa temperatura. Queremos que para el siguiente paso no tiene que estar frío, pero sí que esté en torno a unos 50 grados, 40-50 grados. Pasaron 10 minutitos aproximadamente y mira, esto ya dejó de humear y ya lo tengo listo para el siguiente paso. Muy fácil esta leche condensada. Yo la voy a hacer en procesadora. La puedes hacer en procesadora, en vaso de la batidora como hice la leche condensada común. La puedes hacer también con batidora de mano, como tú quieras. Eso sí, siempre una máquina te va a facilitar mucho el trabajo. Si no, lo podrías hacer con unas varillas, pero sería un poco más trabajoso. Ponemos el agua con el edulcorante, la pizquita de sal, opcional, si quieres se la pones y si no, no, y le da una batidita, simplemente para que acabe de perder temperatura nuestro líquido. Y ahora añadimos de la leche en polvo, del total de las 7 cucharadas que te dije, que serían las 7 cucharadas, el equivalente al azúcar que necesitamos en este tipo de edulcorante, añades solamente 2 cucharadas y le da una buena mezclada. Así equiparamos densidades y ahora va a ser mucho más fácil acabar de integrar toda la leche en polvo. Dependiendo del edulcorante que tú utilices, puede ser que necesites más cantidad o menos. Aquí la equivalencia va a ser, imagínate que la receta lleva 140 gramos de azúcar común. Ahora, depende del edulcorante que tú utilices, haz la equivalencia. Si usas un granulado como estoy usando yo, 7 cucharadas, te la dejan la leche condensada increíble. Le da una buena batida y ya la tienes lista. Si ves que está un poquito clara, no le añadas más leche en polvo, que luego cuando repose en el frigorífico va a coger la siguiente textura. Esto que estás viendo aquí la dejé reposando 15 minutitos y mira la pinta de leche condensada sin azúcar que te preparaste. Y como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que en la descripción de este y de todos los vídeos también te los dejo y mira la pinta de la leche condensada. Perfecta para cualquier receta que se te ocurra. Y ahora sí, mi momento favorito del vídeo. Riquísima, de verdad te lo digo. Tienes que hacerla, que te va a sorprender. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Un beso. Hasta la próxima.